Pero es su comité, ¿verdad? Ujú. ¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta tarde en nuestra sala de redacción, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un jurista también muy respetado en Honduras, abogado Ibis Dispa. Bienvenido a Proceso Digital. Muchas gracias y es placer estar en este momento con ustedes. Sí, bueno, hoy se ha celebrado en Washington, Estados Unidos, la audiencia Democracia en Peligro, la lucha por elecciones libres en Honduras, por parte del subcomité sobre el hemisferio occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que lidera pues la congresista María Elvira Salazar. ¿Cuáles son sus valoraciones a priori de lo que ha ocurrido hoy en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, es primera vez que se da una sesión abierta en el cual se trata de manera directa el tema de Honduras, las elecciones y la democracia en Honduras. En segundo lugar, habían congresistas demócratas y republicanos, y dentro de ellos también hubieron reclamos hacia María Elvira Salazar como presidenta del comité, en virtud de que no los había convocado hacía mucho tiempo, sino que se presentaban en este momento. Y en segundo lugar, hubo una denuncia directa contra los republicanos en virtud que Trump no había puesto un mayor interés más que el interés que se está manejando en Venezuela, y que incluso los ataques que se habían producido en el Senado, algunos no habían sido notificados. Sí. Bueno, ¿cómo valora usted esa frase que dice la congresista Salazar cuando dice: respaldamos este mensaje por el Departamento de Estado y por la administración del presidente Trump, que Honduras tiene que celebrar elecciones libres, justas y transparentes, sin intimidación, sin colectivos, sin actas robadas y sin interferencia extranjera? ¿Cómo lo podemos...? Positivamente, porque todos los hondureños esperamos el 30 de noviembre lo mismo, ir a votar de manera tranquila, elegir nuestro candidato, y al final el Consejo Nacional Electoral haga una declaratoria determinando quién es el candidato que ha sido más votado, y ahí mismo reconocer como la persona que va a manejar el gobierno por los próximos 4 años. Bueno, en la audiencia de hoy sirvieron como testigos varios congresistas, usted ya lo mencionaba, al lado demócrata y al lado republicano, donde señalaban el papel de las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional y también del gobierno de Xiomara Castro. ¿Fue un mensaje contundente de Washington o cree de que pudo ser más allá? Bueno, uno de los testigos más importantes es el señor Trujillo, en virtud de que él fue representante de los Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos. Pero además de eso, es un funcionario que conoce muy bien Honduras y que ha estado al tanto de la política que se maneja en Honduras. Yo considero que en ese momento el representante Trujillo, el testigo Trujillo, dio una descripción de las circunstancias que están en Honduras. Y una de ellas es la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos eminentemente políticos, y ellos solo se deben de limitar a su función de apoyar al Consejo Nacional Electoral. El otro tema importante que denunció él es la acción que se ha promovido del Poder Judicial contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Y el tercer elemento fue la participación del fiscal general como un instrumento para promover este tipo de acción. El hecho de que haya habido un gran despliegue de actores políticos hondureños, actores también judiciales, ¿cómo lo debemos tomar? ¿Cómo debemos tomar ese mensaje de Washington, que muchos de estos actores que les menciono fueron parte de la audiencia, aunque sea como espectadores? Sí, ellos eran oyentes, fueron invitados, y me parece que es una acción correcta, donde se están invitando distintos pensamientos políticos, y que algunos se manejan activos y otros inactivos. Y la idea es para que los representantes del Senado que estaban en ese momento ahí, los congresistas, pudieran darse cuenta que realmente hay interés de Honduras por hacer conocer los hechos que se están dando en el país. Sí, bueno, en esta audiencia también le llovió sobre mojado al presidente Trump por, dicen ellos, su inacción en cuanto a las elecciones en Honduras, que recientemente, hace unos pocos días, pues se refirieron sobre el tema. Pero adicionalmente señalaron un punto importante, que Honduras es un socio estratégico
para los Estados Unidos, en virtud de que tienen una base en Palmerola y que esa base ha sido ofrecida por el gobierno de Xiomara Castro a China. Y ese es uno de los temas que ellos le ponen mucho cuidado. ¿Y cómo debemos de valorar todo este tipo de llamados? Hoy también Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay pidieron a la OEA una sesión sobre las elecciones que se van a celebrar el 30 de noviembre en Honduras. Yo creo que los que están interesados es que haya unas elecciones transparentes, unas elecciones que reflejen realmente la intención de voto de los hondureños y que no se dé ninguna cuestión que ponga en riesgo la democracia en el país. Y cuando la congresista Salazar dice de que hace 16 años los militares salvaron la vida del país y que hoy deben estar haciendo lo mismo, ¿cómo debemos interpretarlo? Bueno, yo entiendo que ella es, su razón fuerte es que ella es oriunda de Cuba y ella ha vivido en carne propia el gobierno de Fidel Castro y lo que ha venido y sus parientes, y que vio como una salvación en su momento que Mel Zelaya estaba dirigiendo el país hacia una ruta del comunismo. De hecho, pues se refleja cuando ha manifestado en los distintos eventos que se dan su relación directa con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces es un temor de que se den circunstancias iguales a lo que ha sucedido en estos países que ya he citado. Sí, bueno, y después de esta audiencia, ¿cómo sale el país? Tanto el gobierno y las elecciones que vamos a tener el 30 de noviembre, ¿le abona esto a la certidumbre que pueda haber en el proceso? ¿Es una advertencia para lo que pueda pasar? ¿Cómo debemos tomarlo? Hay algo importante que señalaron ellos, que quieren que hayan elecciones libres y transparentes, que la democracia permanezca y que el que gane lo sea respetando la Constitución y las demás. Y el otro tema es que han señalado actores principales. Y los actores principales, las Fuerzas Armadas de Honduras y el fiscal general. Y ellos le están haciendo una advertencia. Estamos pendientes de lo que ustedes están haciendo. Y los estamos señalando de manera directa en estos momentos. Así que vuelvan a respetar la ley y cíñanse solamente al contenido de la ley. Sí. Bueno, y luego de este llamado que han hecho en esta audiencia de este día, ¿cree usted que las posturas, tanto en Fuerzas Armadas, en la alta oficialidad más que todo, y en el Ministerio Público puedan cambiar de rumbo para lo que ya resta de las elecciones? Bueno, yo creo que ese es un fortalecimiento al Estado de Derecho. Ya la Constitución de la República establece en su artículo 2, párrafo segundo, que alterar el orden democrático del país puede llevar a una responsabilidad, y la responsabilidad es traición a la patria. Y ese tipo de delito no prescribe en ningún momento. Creo que es una advertencia bien señalada y que debe respetarse la Constitución y las leyes. ¿Y cómo debemos de interpretar esta audiencia, Democracia en Peligro, la lucha por elecciones libres en Honduras, como un respaldarazo a la oposición política en Honduras o como un respaldarazo a la democracia y al electorado que va a acudir a las urnas dentro de un poco más de 10 días? En principio, yo diría que el pueblo americano está preocupado por el tema de las drogas. Ese es uno de los problemas principales y lo señalaron. Si Honduras no elige a un demócrata, estamos en riesgo con nuestra salud. Y eso ya lo hemos demostrado con nuestra fiscal, de tal manera que Honduras es un paso obligado y en el cual hay recursos que se han pagado a terceras personas para permitir eso. Y eso los Estados Unidos no lo va a permitir. Sí. Y bueno, ya para ir concluyendo esta entrevista, abogado Cisco Varías, agradeciendo que siempre sea anuente para Proceso Digital y para todos los que nos miran en estos espacios que le damos a la vida democrática del país. ¿Cómo cree usted de que vaya a ser el día de la elección con todo esto que ocurre, tanto a nivel nacional como internacional? Debemos de tener certidumbre de que se van a respetar los resultados y que todo va a transcurrir con total normalidad y que va a ser el pueblo quien elija al próximo presidente de Honduras. Mire, yo creo que esto ha sido un proceso en etapas. Lo primero es una gran conspiración donde el poder ejecutivo,
el Poder Legislativo y el Poder Judicial, apoyados por el Ministerio Público, intentaron bloquear el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Ya prácticamente no hay tiempo. Y eso se inició para que no hubieran elecciones. Van a haber elecciones. Y lo segundo es, con el hecho de que los militares en las elecciones primarias no hicieron llegar las urnas en su momento tal, están diciendo, están advertidos de que no puede volver a suceder eso y que el pueblo hondureño debe salir a manifestar su intención a través del voto. Y para nosotros es importante tener un socio estratégico que sea electo de manera transparente y que fortalezca la democracia. Muchísimas gracias. Esta tarde en la sala de redacción del proceso digital, él es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un jurista muy respetado también en el país, que, bueno, siempre está a nuestra disposición. El abogado Ibidisco Avaría tuvo a bien, pues, referirse a esta audiencia celebrada este día en Estados Unidos. A todos ustedes les invitamos a seguir de cerca esta sección de entrevistas a pocos días de las elecciones generales en Honduras. Hasta la próxima.